La fe de otros. Con respecto a la fe y sus múltiples aplicaciones, tal vez nos hemos llegado a preguntar si mi fe alcanza para que Dios haga algo por alguien más. Quiero decir que por mi fe en Dios, Dios haga algo en otra persona, aunque esa otra persona no tenga fe. Por ejemplo, un milagro de sanidad. O también me puedo preguntar, ¿será posible que yo reciba una bendición de Dios por la fe de alguien más y no necesariamente por mi propia fe? Por ejemplo, ser librado de un accidente. Vamos a responder esta pregunta acerca de la fe de otros. Pero primero, entendamos que nada sucede fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, todo lo que pasa en toda la creación, tanto visible como invisible, es bajo la voluntad de Dios. Sin su voluntad soberana, nada ocurre. Entonces, para responder la pregunta acerca de si mi fe puede ser un medio por el cual alguien que no tiene fe reciba un favor de Dios, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que precisamente recibieron un milagro gracias a la fe de alguien más. Tenemos, por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, que encontramos en Marcos 5, versículos 21 al 43. Jairo era un principal de la sinagoga, alguien importante, y llegó ante Jesús a pedirle que vaya a su casa porque su hija estaba agonizando y le pide que vaya a poner manos sobre ella. En el camino Jesús encuentra una mujer con flujo de sangre y la sana, y ese acontecimiento en cierta forma detuvo en apariencia el propósito de Jesús. Y por eso llega alguien de la casa de Jairo, le dice que su hija ya había fallecido, que ya no tenía caso llevar al maestro. Sin embargo, Jesús, al escuchar esto, le dice a Jairo: no temas, solo cree. Y sucede que al llegar a la casa de Jairo, Jesús toma de la mano a la niña y le ordena al cadáver de esa niña que se levante y la resucita. Vemos aquí entonces que la fe de Jairo, no sabemos si la niña tenía fe, pero la fe de Jairo fue el medio que Dios utilizó para realizar un milagro en su hija. Tenemos otro caso también en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, de un hombre que tenía a un hijo poseído. Y cuando este hombre va ante Jesús y le expone el caso, y Jesús le dice que crea. Y este padre le responde: creo, ayuda en mi incredulidad. Y vemos cómo Jesús liberó a este joven endemoniado, alguien que podemos decir inconsciente de reconocer a Jesús, de poner su fe en Jesús por esta posesión demoníaca. Sin embargo, fue liberado. Y Dios utilizó también la fe de su padre para hacerlo. Otro caso es el siervo del centurión que encontramos en Mateo 8, versículos 5 al 13. Este centurión romano se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo, que estaba a punto de morir. Jesús se dispone a ir, pero el centurión le dice: no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, solo da la palabra y entonces mi siervo sanará. Y Jesús, dice la Biblia, que se maravilla de la fe de este centurión porque no había visto tanta fe en Israel. Y entonces le dice a este centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Nuevamente vemos el caso de la fe de una persona que es el medio por el cual Dios obra un milagro en otra. Y otro ejemplo que encontramos también en la Biblia, tal vez el más conocido de todos, de una persona que recibe un milagro por la fe de alguien más, es el caso de Lázaro.
Lázaro, hermano de Marta y de María, amigos de Jesús. Y encontramos esta historia en Juan 11, versículos 1 al 44. Jesús llega después de 4 días que Lázaro ya había fallecido. Y Marta y María le reclaman a Jesús en cierta forma que él no llegó a tiempo porque se enteró que estaba enfermo y en cierta forma intencionada no fue de inmediato, sino que tardó 4 días en llegar cuando ya había muerto. Y le reclaman estas hermanas de Lázaro a Jesús, le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero en este cuestionamiento, Marta también le dice a Jesús: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y entonces cuando Jesús ordena que retiren la piedra de la tumba de Lázaro, María le dice que el cadáver ya olía mal, ya apestaba. Y Jesús le responde: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y Lázaro fue resucitado por el poder de Dios y gracias a la fe aún imperfecta de Marta y María, porque Lázaro en ese momento ya no podía hacer nada, estaba muerto. Así es que en estos casos vemos que alguien creyó en el poder de Dios y esta creencia coincidió con la voluntad de Dios y ocurrió un milagro físico. Aunque sabemos que es temporal, porque todos ellos eventualmente también fallecieron. Por eso es importante entender cómo se relaciona la fe humana y la soberana voluntad divina. Sí, Dios puede utilizar la fe de alguien para obrar un milagro en otra persona, aunque esa otra persona en ese momento no tenga fe o no pueda ejercer conscientemente la fe. Por eso debemos entender los siguientes principios. Dios controla todo lo que pasa. Primer principio. Dios controla todo lo que pasa. Segundo principio. Dios tiene un plan perfecto para todo lo creado. Tercer principio. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Y cuarto principio, la fe del hombre no puede obligar a Dios a hacer algo contra la voluntad de Dios. Repito este cuarto principio. La fe del hombre no puede obligar a Dios a hacer algo contra la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es absoluta y su voluntad no cambia. Sin embargo, Dios ha elegido incluir la fe y la libre voluntad del hombre para ser parte de la realización de sus propósitos. ¡Qué privilegio entonces ser colaboradores con Dios en esto! Pero toda la gloria, el mérito y el reconocimiento son para Él, para su poder, para su soberanía. Así es que en esto podemos responder la pregunta: sí es posible que alguien reciba un milagro por la fe de otra persona. Sin embargo, debemos tener cuidado de no cometer errores, de pensar que por nuestra fe las cosas se van a hacer. El declarar positivamente, el decretar como si hacerlo en forma repetida o enfática o hasta escandalosa provoca que Dios haga lo que se declara, como si Dios necesitara nuestro permiso para hacer las cosas. Algunas personas piensan que por tener fe Dios hará lo que ellos quieran. Es mejor decir: tengo fe que Dios puede hacer esto o aquello que le pido. La pregunta que debemos hacernos entonces: ¿querrá Dios hacerlo? Esto habla de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, pero qué hermoso que nos invite a ser parte de su propósito por medio de nuestra fe. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de tu obra, de tu reino en esta tierra.
Gracias, Señor, porque nuestra fe no tiene poder para hacer las cosas, pero tú nos invitas a participar con nuestra fe para que las cosas sucedan conforme a tu voluntad. Aunque nuestra fe no puede salvar a nadie, ni sanar a nadie, sabemos que es importante para que las personas se acerquen a ti. Nuestra intercesión y nuestra fe pueden ser el medio por el cual tú haces milagros bajo tu voluntad divina. Gracias, Señor, que también nuestra fe sea inspiradora para las personas a acercarse a ti y buscarte. Gracias, Señor, que si las personas ven nuestra fe y la confianza en ti, ellos te busquen. Ayúdanos, Padre, a seguir intercediendo, rogando y orando ante ti por los demás. Para tu gloria lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.